El Pozo de la Eternidad, capítulo 3. Coriastras llegó a las orillas de Kalindor por la tarde. Ronin y él se detuvieron solo para comer. El dragón se alimentó fuera de la vista del mago, y luego volvieron a emprender el camino hacia la vasta cordillera que cubría gran parte del occidente de aquellas tierras. Coriastras volaba con más urgencia a medida que se iba acercando a su objetivo. No le había dicho a Ronin que cada cierto tiempo intentaba contactar con Nosdormu. Lo intentaba y fracasaba. Pero pronto aquello no importaría, ya que conocerían de primera mano lo que preocupaba tanto al aspecto del tiempo. ¡El pico!, gritó Ronin. Aunque había vuelto a dormir, apenas se sentía descansado. Sus sueños se habían visto invadidos por pesadillas de la siniestra isla. Reconozco ese pico. El dragón asintió. Era el último punto de referencia antes de su destino. Aunque no lo hubiera visto al tiempo que su jinete, habría sentido que algo iba mal con el tejido de la realidad, y eso significaba que algo efectivamente horrible les aguardaba. A pesar de la certeza, el Leviatán apretó el ritmo. No había elección. Fuera lo que fuese que había frente a ellos, los únicos que podían detenerlo eran él y la diminuta figura humana que transportaba. Pero, aunque los perspicaces ojos del hombre y el dragón habían avistado su destino, no habían logrado ver otros ojos que a su vez los habían captado a ellos. «Un dragón rojo», gruñó el primer orco. «Un dragón rojo con un jinete. ¿Uno de los nuestros Brox?», preguntó el segundo. «Otro orco». Brox resopló a su compañero. El otro orco era joven, demasiado joven para haber sido de utilidad en la guerra contra la Legión, y ciertamente no podía recordar cuándo eran los orcos y no los humanos los que montaban tales bestias. Gascal solamente conocía las historias, las leyendas. «No seas tonto, Gascal. En estos días, un dragón solo llevaría un orco en el estómago». Gascal se encogió de hombros con indiferencia. Tenía todo el aspecto del orgulloso guerrero orco, alto y musculoso, con áspera piel verde y dos colmillos de buen tamaño que sobresalían de su ancha mandíbula inferior. Tenía la nariz chata y las pobladas cejas de un orco, y una melena de pelo negro que le caía entre los hombros. En una manaza empuñaba un enorme hacha de guerra, mientras que con la otra llevaba cogida su mochila de piel de cabra. Igual que Brox, iba vestido con una gruesa capa de piel bajo la que llevaba una falda de cuero y sandalias envueltas en tela para conservar el calor. Siendo una raza robusta, los orcos soportaban bien los elementos, pero en las altas montañas incluso ellos necesitaban protección. Brox también era un orgulloso guerrero, pero el tiempo le había vapuleado como ningún otro enemigo podía. Era varios centímetros más bajo que Gascal, en parte debido a su leve encorvamiento. La melena del veterano guerrero era menos densa y había empezado a encanecer. Su ancho y bovino rostro estaba asolado por cicatrices y arrugas, a diferencia del de su compañero, y la constante expresión de vivacidad había dejado paso a la reflexiva desconfianza y al cansancio. Brox levantó el gastado martillo de guerra y siguió avanzando por la profunda nieve. «Van al mismo sitio que nosotros. ¿Cómo lo sabes? ¿A dónde más irían por aquí?». Al no haber discusión, Gascal se calló, dándole a Brox la posibilidad de reflexionar sobre el motivo que los había enviado a ambos a aquel lugar desolado. Él no había estado presente cuando el viejo chamán había acudido a Thrall para solicitar una audiencia inmediata, pero había oído los detalles. Naturalmente, Thrall había accedido, ya que era muy respetuoso de las tradiciones y consideraba a Kaltar un sabio consejero. Si Kaltar necesitaba verlo enseguida, solo podía ser una buena razón, o por una muy mala. Con la ayuda de los dos guardias de Thrall, el arrugado Kaltar entró y tomó asiento frente al corpulento caudillo. Por puro respeto por el anciano, Thrall se sentó en el suelo, permitiendo que los ojos de ambos quedaran a la misma altura. Sobre las piernas cruzadas de Thrall descansaba su inmenso martillo mágico de cabeza cuadrangular, azote de los enemigos de la Horda durante generaciones. El nuevo caudillo de los orcos era ancho de hombros, musculoso
y para su posición relativamente joven, pero nadie dudaba de la capacidad de Thrall para gobernar. Había sacado a los orcos de los campos de internamiento y les había devuelto su honor y su orgullo. Había sellado el pacto con los humanos que había dado a la Horda la posibilidad de empezar una nueva vida. La gente ya cantaba canciones acerca de él, que se transmitían de generación en generación. Vestido con una gruesa armadura de placas color negro, con incrustaciones de bronce, que le había entregado junto con el martillo su predecesor, el legendario Orgrim Martillo Maldito. El más grande de los guerreros inclinó la cabeza y preguntó con humildad: ¿Cómo puedo ayudarte a ti, que me honras con tu presencia, oh grande? Solo con escucharme, contestó Kaltar, pero escucharme de verdad. El caudillo, de mandíbula cuadrada, se inclinó hacia adelante y sus sorprendentes y muy pocos comunes ojos azules, considerados un presagio del destino por su gente, se entrecerraron en anticipación. En su viaje de esclavo y gladiador a gobernante, Thrall había estudiado la senda del chamán e incluso había llegado a dominar algunas de sus habilidades. Él, más que nadie, comprendía que si Kaltar hablaba así, lo hacía por un buen motivo. Así que el chamán le habló a Thrall de su visión acerca del remolino y de cómo el tiempo parecía un juguete para éste. Le habló de las voces de sus avisos, le habló de la sensación extraña que había experimentado. Le dijo a Thrall lo que temía que sucediera si se dejaba que la situación siguiera su curso. Cuando Kaltar acabó, el caudillo enderezó la espalda. Alrededor del cuello llevaba el medallón con incrustaciones de oro con la forma de un hacha y un martillo. Sus ojos revelaban la astucia y la inteligencia que lo marcaban como un líder capaz. Cuando se movía no lo hacía como un tosco orco, sino con una gracia y una majestuosidad más parecidas a las de un humano o un elfo. «Huele a magia», dijo en voz grave. «Magia grande. Algo para los magos, quizás». «Puede que ya lo sepan», contestó Kaltar. «Pero no podemos permitirnos esperarlos, gran caudillo». Thrall lo comprendía. «¿Quieres que mande a alguien al sitio que has visto? Parece lo más prudente. Al menos así podremos saber a qué nos enfrentamos». El caudillo se frotó la barbilla. «Creo que ya sé a quién. Un buen guerrero». Miró a los guardias. «Brox, traedme a Brox». Así que habían llamado a Brox y le habían contado su misión. Thrall respetaba muchísimo a Brox, ya que el guerrero de mayor edad era un héroe de la última guerra, el único superviviente de una partida de valientes soldados que defendían un paso vital contra los demonios. Brox en persona había aplastado con su martillo el cráneo de más de una docena de los ígneos enemigos. Habían partido en dos a su último camarada justo en el momento que llegaban los refuerzos a salvar el día. Cubierto de cicatrices, empapado de sangre y alzándose solitario entre la carnicería, Brox les había parecido a los recién llegados una visión salida de las viejas historias de su raza. Su nombre se volvió casi tan admirado como el de Thrall, pero era algo más que el nombre del veterano que se suscitaba al respeto del caudillo y lo convertía en la elección de Thrall. Este sabía que Brox era como él, un guerrero que combatía con la cabeza y no solo con el brazo. El líder orco no podía enviar un ejército a las montañas, tenía que confiar la búsqueda a uno o dos guerreros capaces que volvieran luego a informarle. Ghazghkull fue elegido para acompañar a Brox por su agilidad y su absoluta obediencia de las órdenes. El joven orco era parte de la nueva generación que crecería en relativa paz con las demás razas. Brox se alegraba de tener a su lado al capaz guerrero. El chamán había descrito con tanta perfección la ruta a través de las montañas que la pareja había adelantado bastante tiempo del que suponía que debía haber durado el viaje. Según los cálculos de Brox, su objetivo se encontraba justo después de la siguiente cresta, exactamente donde se habían desvanecido dragón y jinete. Brox apretó la empuñadura de su martillo. Los orcos habían venido a la paz,
pero Gascal y él lucharían si hacía falta, aunque significara su muerte segura. El guerrero de mayor edad obligó a desaparecer de sus labios a la lúgubre sonrisa que casi le había iluminado el rostro ante la idea. Sí, estaba dispuesto a luchar hasta la muerte. Lo que Thrall no sabía al llamar al héroe de guerra era que Brox sufría de un terrible sentimiento de culpa, una culpa que le estaba devorando el alma desde aquel día en el paso. Todos habían perecido, todos excepto Brox, y no lograba comprenderlo. Se sentía culpable por estar vivo, por no morir valientemente junto a sus camaradas. Para él, seguir vivo era una vergüenza, un fracaso por no haberlo dado todo, como sí habían hecho sus camaradas. Desde aquel momento había esperado y rezado por una oportunidad de redimirse y morir. Y ahora quizás el destino se lo había otorgado. ¡Movámonos!, le ordenó a Gascal. Podemos alcanzarlos antes de que acampen. Ahora se permitió una amplia sonrisa, una que su compañero interpretaría como típico entusiasmo orco. Y si nos dan problemas, les haremos pensar que la Orden entera ha vuelto a desatar su furia. Si la isla en la que habían aterrizado parecía un lugar terrible, el paso de montaña en el que habían posado ahora sencillamente les parecía mal. Esa era la mejor palabra que Ronin podía utilizar para describir las sensaciones que lo recorrían. Fuera lo que fuera que estaban buscando, era algo que no debería ser. Era como si el tejido mismo de la realidad hubiera cometido un error terrible. La intensidad de la sensación era tal que el mago, que se había enfrentado a todas las pesadillas concebibles, sintió deseos de que el dragón diera la vuelta. Sin embargo, no dijo nada, al recordar cómo había descubierto sus inseguridades en la isla. Puede que Corialstras ya se arrepintiera de haberlo llamado. El leviatán carmesí arqueó las alas al recorrer el último trecho. Sus inmensas garras se hundieron en la nieve, buscando un sitio estable en el que posarse. Ronin aferró con fuerza el cuello del dragón, sintió cada vibración y tuvo la esperanza de no soltarse. La mochila rebotó contra su espalda. Corialstras se detuvo al fin. El rostro reptiliano se volvió hacia el mago. ¿Estás bien? Tan bien como puedo. Ronin había volado a lomos de dragón antes, pero nunca tanto tiempo. O Corialstras sabía que su pasajero estaba cansado, o es que el propio dragón también necesitaba descanso después de un viaje tan monumental. Pasaremos aquí algunas horas, recuperaremos fuerzas. No he tenido ningún cambio en las emanaciones. Deberíamos tomarnos tiempo para recuperarnos. Es lo más inteligente. Eso no te lo discuto, respondió Ronin mientras desmontaba deslizándose. El viento soplaba cortante contra las montañas y los altos picos daban mucha sombra, pero con la ayuda de algo de magia y una cornisa, el mago logró mantener el calor. Mientras se estiraba para quitarse las agujetas, Corialstras recorría el paso y exploraba la zona. El leviatán desapareció a cierta distancia al doblar un recodo. Con la cabeza envuelta por la capucha, Ronin dio una cabeceada. Esta vez sus sueños se llenaron de imágenes positivas, imágenes verdaderas de Bereza, del parto que se aproximaba. El mago sonrió, pensando en su vuelta. Se despertó con el sonido de alguien que se aproximaba. Para sorpresa de Ronin, no fue el dragón Corialstras el que volvió con él, sino la encapuchada figura de Krasus. En respuesta a la expresión de asombro del humano, el mago dragón se explicó. Hay varias zonas inestables por los alrededores. Es menos probable que esta forma provoque un desprendimiento. Siempre puedo volver a transformarme si hace falta. ¿Has encontrado algo? El rostro casi élfico se arrugó. Siento el aspecto del tiempo. Está aquí, pero no lo está. Y eso me preocupa bastante. Deberíamos empezar, pero antes de que Ronin pudiera acabar, un horrible aullido resonó por la cordillera. El sonido puso en alerta cada nervio del mago, incluso Krasus pareció perturbado.
¿Qué ha sido eso?, preguntó Ronin. No lo sé. El mago dragón se incorporó. Deberíamos ponernos en camino. Nuestro objetivo no está lejos. ¿No volamos? Siento que lo que buscamos se encuentra en un estrecho desfiladero entre las montañas. Un dragón no cabría, pero 2 viajeros pequeños sí. Con Krasus abriendo la marcha, la pareja se dirigió hacia el noreste. El compañero de Ronin no parecía afectado por el frío, pero el humano tuvo que reforzar el conjuro de protección que llevaba en las ropas. Incluso así, sintió el frío de la tierra en su rostro y sus dedos. No pasó mucho antes de que llegara el comienzo del desfiladero que Krasus había mencionado. Ronin pudo ver lo que había querido decir el otro. El paso era poco más que un corredor. Media docena de hombres podrían andar por el codo con codo sin sentir apreturas, pero un dragón apenas habría podido meter la cabeza, y mucho menos el gigantesco cuerpo. Las altas y empinadas laderas también proyectaban profundas sombras, haciendo que Ronin se preguntara si les haría falta crear alguna iluminación a lo largo del trayecto. Krasus siguió adelante sin vacilar, seguro de su camino. Avanzaba cada vez más rápido, como si estuviera poseído. En el pasillo natural, el viento soplaba incluso con más fuerza e iba creciendo en intensidad a medida que lo recorrían. Al ser solamente humano, Ronin tenía que esforzarse para seguir el ritmo de su antiguo patrón. «Estamos llegando», gritó finalmente. «Pronto, solo falta...» Krasus se detuvo. «¿Qué pasa?». El mago dragón se concentró y frunció el ceño. Ya no está donde debería». ¿Se ha movido? «Eso supongo». ¿Se supone que puede hacerlo?, preguntó el mago pelirrojo, forzando la vista para mirar por el oscuro desfiladero adelante. «Tienes la equivocada idea de que sé perfectamente qué esperar. Ronin, sé poco más que tú». Aquello no gustó nada al humano. «¿Y qué sugieres que hagamos?». Los ojos del mago inhumano brillaron literalmente mientras reflexionaba sobre la cuestión. «Seguimos adelante. Es lo único que podemos hacer». Pero tras un breve trecho llegaron hasta una especie de nuevo obstáculo, uno que Krasus no había podido predecir desde el aire. El desfiladero se bifurcaba y, aunque era posible que los caminos volvieran a unirse más adelante, la pareja no podía actuar sobre esa posición. Krasus echó un vistazo a ambas rutas. «Los dos pasan cerca de nuestro objetivo, pero no puedo sentir cuál se acerca más. Tendremos que investigar ambos». ¿Nos separamos? Preferiría que no, pero debemos hacerlo. Cada uno de nosotros avanzará 500 pasos. Luego daremos la vuelta y nos reuniremos aquí. Con suerte, así tendremos más idea de cuál seguir. Siguiendo las instrucciones de Krasus, Ronin cogió el pasadizo de la izquierda. A medida que iba cantando pasos rápidamente, pronto decidió que su elección tenía potencial. No solo se ensanchaba enormemente más adelante, sino que al mago le pareció que sentía la perturbación mejor que nunca. Aunque las habilidades de Krasus eran más agudas que las suyas, incluso un aprendiz podía sentir aquella extrañeza que envolvía la zona. Pero a pesar de la confianza en su elección, Ronin no se dio la vuelta, la curiosidad lo impulsaba. Seguramente unos pocos pasos de más no importarían. Apenas había dado uno cuando sintió algo nuevo, algo muy perturbador. Se detuvo tratando de detectar qué parecía diferente acerca de la anomalía. Estaba moviéndose, pero había algo más aparte de eso que lo ponía nervioso. Estaba moviéndose hacia él, y rápido. La sintió antes de verla. Sintió que todo el tiempo se comprimía, luego se estiraba y luego volvía a comprimirse. Ronin se sintió viejo, joven y de todas las edades intermedias. Abrumado, el mago vaciló, y la oscuridad que había ante él dejó paso a una mirada de colores centellantes, algunos de los cuales nunca había visto antes. Una explosión continua de energías elementales llenó tanto el aire vacío como la roca sólida, alcanzando una altura fabulosa. La limitada mente de Ronin le percibió como una imponente torre de llamas que florecía, se consumía y volvía a florecer,
y con cada florecimiento se volvía más imponente. Mientras la cosa se acercaba, finalmente recuperó los sentidos. El mago giró sobre sus talones y salió corriendo. Unos sonidos asaltaron sus orejas: voces, música, truenos, pájaros, agua, todo. A pesar del miedo a lo que alcanzara, el fenomenal espectáculo quedó atrás. Ronin no dejó de correr, temeroso de que en cualquier momento incrementara su velocidad y lo atrapara. Seguramente Crassus habría sentido la última fluctuación. Tenía que venir corriendo a reunirse con Ronin. Juntos buscarían la forma de... Un terrible aullido resonó en el desfiladero. Una silueta lupina enorme, con 8 patas, cayó sobre Ronin. Si el mago hubiera sido algo diferente a lo que era, habría perecido allí mismo, como almuerzo de una salvaje criatura de dientes de sable con 4 ojos verdes a juego con sus 8 miembros rematados por garras. La monstruosa criatura lupina lo derribó, pero Ronin, que había encantado sus ropas para protegerse de los elementos, resultó ser un hueso duro de roer. Las garras arañaron la capa, que debería haberse destrozado fácilmente, y una de las uñas se rompió. Con el pelo gris erizado, la bestia huyó de frustración. Ronin aprovechó la apertura para lanzar un sencillo pero efectivo conjuro que le había salvado en el pasado. Una cacofonía de luces estalló delante de los ojos color esmeralda de la criatura, cegándola y asustándola a la vez. El animal retrocedió, manoteando inútilmente a los destellos. Tras arrastrarse fuera del alcance, Ronin se puso en pie. No había posibilidad de huida. Eso solo serviría para darle la espalda a la bestia, y su conjuro de protección ya se estaba debilitando. Unos cuantos zarpazos más, y las garras destazarían al mago hasta el hueso. El fuego había servido contra el necrófago de la isla, y Ronin no vio ninguna razón alguna para que un conjuro tan probado no fuera a serle útil otra vez. Empezó a murmurar las palabras, y repentinamente le salieron al revés. Peor aún, Ronin se encontró moviéndose hacia atrás, volviendo hacia las terribles garras de la bestia cegada. El tiempo se había invertido. ¿Pero cómo? La respuesta se materializó más adelante. En el desfiladero, la anomalía de Crassus los había alcanzado. Unas imágenes fantasmagóricas pasaron rozando a Ronin, caballeros cabalgando a la batalla, la escena de una boda, una tormenta sobre el mar, orcos que entonaban cánticos de guerra junto a una hoguera, extrañas criaturas trabadas en combate. De repente, pudo moverse hacia adelante. Ronin se escabulló corriendo del alcance de la bestia. Esta vez no vaciló y lanzó el conjuro. Las llamas estallaron con la forma de una gran mano, pero cuando se acercaba a la monstruosa criatura se fueron ralentizando hasta detenerse congeladas en el tiempo. Ronin maldijo y empezó otro conjuro. El horror de 8 patas rodeó de un asalto el fuego congelado y aulló al embestir al humano. Ronin lanzó un conjuro. La tierra bajo la dominación explotó, cubriendo a la criatura lupina con una nube de tierra. El ser aulló de nuevo y, a pesar de las intensas fuerzas que convergían contra él, luchó por acercarse al mago. Se formó una costra sobre las patas y el torso. La boca se cerró cuando una capa de tierra sólida como la piedra lo cubrió. Uno por uno, los orbes inhumanos quedaron cubiertos por una capa de polvo. A pocos metros de su víctima, la criatura quedó inmovilizada. Visualmente parecía una estatua perfectamente labrada, no un monstruo real. En ese momento, la voz de Crassus llenó la cabeza de Ronin. «Por fin», gritó el mago dragón. «Ronin, la perturbación se expande. Está casi sobre ti». Distraído por la terrible bestia, el mago no se había fijado en la anomalía. Cuando lo hizo, sus ojos se desorbitaron. Ocupaba un espacio 10 veces más alto y sin duda 10 veces más ancho que el desfiladero. La roca sólida no significaba nada para aquello. La anomalía se limitaba a pasar por ella como si no existiera, y sin embargo a su paso cambiaba el paisaje.
Parte de la roca parecía más erosionada, mientras que otras porciones parecían como si acabaran de enfriarse tras los espasmos titánicos de su nacimiento. Las peores transformaciones parecían tener lugar allá donde tocaban los bordes de la flor de fuego. Ronin no quiso pensar en lo que pasaría si la cosa lo tocaba a él. Volvió a correr. Su movimiento y su crecimiento se han expandido de repente por causas que no comprendo, siguió Crassus. Me temo que no podré llegar a tiempo a ti. Debes lanzar un hechizo de teletransporte. Mi magia no funciona como se supone que debería, respondió él. La anomalía la está afectando. Nos mantendremos en contacto. Eso ayudará a reforzar tus conjuros. Te guiaré hasta mí para que nos reunamos. Ronin no solía teletransportarse a sitios que no había visto nunca, ya que eso conllevaba el riesgo de acabar atrapado en una montaña. Pero, habiendo establecido un vínculo con Crassus, la tarea sería mucho más sencilla. Se concentró en Crassus. Imaginándose al mago dragón, el conjuro empezó a tomar forma. Ronin sintió como el mundo a su alrededor cambiaba. La flor de llamas duplicó sus dimensiones bruscamente, y cuando Ronin se dio cuenta del porqué, ya era demasiado tarde. Estaba reaccionando al uso de la magia, de su magia. Quiso detener el conjuro, pero ya era demasiado tarde. Crassus, rompe el vínculo. Rómpelo antes de que Di también te... La anomalía se lo tragó. ¿Ronin? Pero Ronin no podía responder. Pataleaba y daba vueltas, impulsado por los aires como una hoja dentro de un tornado. Con cada vuelta iba más y más rápido. Volvieron a asaltar los sonidos e imágenes. Vio el pasado, el presente y el futuro, y supo lo que eran. Vio de soslayo la bestia petrificada mientras pasaba junto a él en lo que solo podía describirse como un remolino en el tiempo. Junto a él pasaban volando más cosas, objetos al azar, incluso criaturas, un barco entero, con las velas hechas jirones y el casco aplastado cerca de la quilla. Voló a su lado y se desvaneció. Fue seguido por un árbol en cuyas ramas seguía posada una bandada de pájaros. A lo lejos un kraken de 16 metros desde la cabeza hasta la punta de los tentáculos. Trató de atraerlo, pero falló y se desvaneció con el resto. La débil voz de Crassus llegó desde algún lugar. ¡Ronin! Él respondió, pero no hubo contestación. Su campo visual se llenó con el remolino, y mientras éste lo succionaba, sus últimos pensamientos fueron para Bereza y los niños a los que nunca llegaría a ver.